Gracias, Tessy. Bienvenidos a todos los que llegaron. Queríamos ver hoy, discutir sobre el tema de las reservas del Banco Central, que todo el mundo está muy preocupado por cuántos son, cómo se calculan, etc. Bueno, que Roberto, te dejo el puntapié inicial. Bueno, hace rato que en realidad venimos debatiendo Agustín Montevero y yo contra el resto del mundo si las reservas del Banco Central que declara el Banco Central son las reservas que dice realmente o no. A ver, el punto sería, el Banco Central declara que tiene 33.400 millones, 33.000 millones de dólares, no importa, vamos a poner un número redondo, ¿no? De reservas. Entonces, el tema es, ¿qué hay ahí adentro? Entonces, yo digo, por ejemplo, ¿no? Uno mira que hay las reservas y dice, bueno, pero ojo que declaran como reservas encajes en dólares que, o sea, los bancos reciben depósitos en dólares, como no le prestan a casi nadie, tienen que dejarlos inmovilizados en el Banco Central y el Banco Central los pone en las reservas, como si fuese un activo de él, ¿sí? O sea, una cosa propia, las reservas como si fuesen propias. Después uno mira y dice, bueno, a ver, acá están poniendo 11.000 millones de dólares del swap con China y la pregunta es si hay que ponerlo en las reservas o si están en las reservas empezar a netearlo, porque la pregunta sería, ¿para qué sirven las reservas si uno no está en convertibilidad? Y la respuesta que a mí se me ocurre es, bueno, para ver cuál es el poder de juego que tiene el Banco Central ante una eventual corrida cambiaria, financiera, etcétera, ¿sí? Entonces decir, bueno, de estos 33.400 millones de dólares, una parte se la deben a los chinos. Otra parte se lo deben a los bancos, que los bancos se lo deben a los depositantes. Otra parte, que son unos 8.000 millones de dólares, son autorizaciones que le dieron a los importadores para que traigan la mercadería. Le dijeron sí, traela, y cuando van a pagar no le dan los dólares, por lo cual hay una deuda comercial que en algún momento van a tener que saldar. Hay aparte dólares que deberían haberse girado y no se giraron a los tenedores de bonos, porque cuando Grisa hizo el fallo, sacó su fallo, lo que hicieron acá fue cambiar unilateralmente el domicilio de pago. Entonces el dentista de Texas no se viene a la Argentina a cobrar los bonos en 2015, porque cuando llega al aeropuerto le afanan el celular, cuando va al banco le hacen una salidera, en un secuestro virtual en el hotel a la noche, cualquier cosa. Entonces esos dólares que hoy deberían estar en el bolsillo del dentista de Texas o lo que sea, están guardados esperando a que algún día se lo paguen y lo ponen en las reservas, pero tienen que ponerlo en el pasivo también de alguna forma. Y ahí adentro también hay, bueno, básicamente esto. Todo lo que yo digo es cuando hay algún crédito que se le pidió al Banco de Francia y demás. Entonces, uno dice, bueno, si vos tenés 33.000 millones, esos 33.000 millones juegan contra el pasivo, que es la base monetaria, pero también juegan contra pasivos que son la deuda con China, la deuda comercial, etcétera. De manera que no tenés 33.400 millones propios para enfrentar la corrida cambiaria. Si se produce, tenés mucho menos pólvora en la Santa Bárbara. ¿Se entiende cuál es mi razonamiento? ¿Charlie? Sí, perfecto. Ahí Pablo dice, habían unas letras intransferibles, ¿puede ser? Ni idea. Sí, esas están en el activo del Banco Central. Cuando mirás el balance, tienen reservas, ¿sí? Y los dos activos más importantes no son las reservas, son los adelantos transitorios al Tesoro. O sea, el Banco Central emitió pesos, se los dio al Tesoro para que cubra el déficit fiscal, y el Tesoro le da al Banco Central un papelito que dice, algún día te voy a pagar esta guita. Y después están las letras intransferibles. Esas son, el Tesoro le fue sacando las reservas al Banco Central para hacer pagos al exterior, etc., ¿sí? Entonces, cuando le sacaba la reserva, le caía el activo. Entonces, ¿qué le daba a cambio? Les daba estas letras intransferibles que vencen en el año 2020 y pico, una cosa por el estilo. Entre las dos, entre los adelantos transitorios y las letras intransferibles,
suman el 62% del activo del Banco Central. Más o menos, eso va cambiando todas las semanas, ¿no? Si vos pensás que el Banco Central tiene en su activo guita que le debe el Tesoro, en adelantos transitorios y letras intransferibles, que es uno que está más quebrado que el Banco Central, decís, en realidad vos tenés patrimonio neto negativo. Si cualquiera que tiene que evaluar cuánto vale ese activo, dice, este activo no vale nada, vale cero. Tengo un crédito a cobrar que es de un insolvente, ¿se entiende lo que digo? Sí, efectivamente lo que están haciendo es activar pérdidas. Porque si vos computás en el activo documentos, pagarés o lo que sea que no vas a cobrar, que es el caso el Banco Central técnicamente está quebrado. Sí. Ahora, las reservas son importantes si el Banco Central quiere controlar el tipo de cambio. Si no, el Banco Central podría tener reserva cero. No necesita tener ningún tipo de reserva. Exacto. Entonces, el dilema es que yo lo veo como que la demanda de dólares totales es como que tienen tres grandes componentes. Los importadores que necesitan dólares se van a comprar. Los que tengan que devolver créditos y pagar intereses también. Y los que compran dólares para atesorar. Y la oferta de dólares viene dada por las exportaciones, por ingreso de capitales que no hay, y si alguien desatesora dólares o vende dólares en el mercado. De manera que la inestabilidad cambiaria siempre es, a mi gusto, política. Porque estás haciendo que las importaciones crezcan o que las exportaciones se frenen o que la gente atesore más dólares o menos dólares. Y en base a eso, entonces sí necesitan reservas para contener el tipo de cambio, pero esta historia ya se vio varias veces. Yo diría, no solamente en Argentina. No sé qué te parece. No, a ver, el punto es este. Estoy de acuerdo con que si el Banco Central, si hubiese flotación limpia, el Banco Central puede tener o no puede tener reservas, todo depende si la gente confía o no confía en los pesos que están circulando. Pero dada la política cambiaria que aplica el gobierno, y dada la política monetaria que aplica el gobierno, uno podría decir, bueno, está bien, pero si vos me decís que tenés 33.400 millones de dólares y al mismo tiempo querés fijar el tipo de cambio en un nivel arbitrariamente bajo, quiero ver cuánta pólvora tenés en la Santa Bárbara para aguantar esto. ¿Sí? Porque las importaciones las pagás si el Banco Central te autoriza a pagarlas. ¿Ok? Sí. Y si girás dividendos si el Banco Central te autoriza a girarlos y así sucesivamente. Pero, o sea, que dada la política cambiaria que están aplicando, es que yo digo, bueno, hay que revisar si el nivel de reservas que tienen, no digo que no estén en los 33.400 millones, probablemente estén, habrá que ver. Pero lo que digo es, de esos 33.400 millones, tuyos propios no son tantos. A ver, voy a ponerlo de otra forma. Si vos tenés un dólar supuestamente para una política cambiaria de este tipo, es para respaldar la base monetaria, ¿estamos de acuerdo? Sí, con esta política cambiaria. Por eso dije, con esta política cambiaria, un dólar es para respaldar la base monetaria. Ahora, si ese dólar tiene que respaldar la base monetaria, más 300.000 millones de pesos en LEVAX, o sea, letras del Banco Central, notas del Banco Central, etc., más el swap con China, es una historia distinta. Una cosa es que un dólar tenga que respaldar una cosa sola, y otra que tenga que respaldar tres cosas en el pasivo. Es decir, el punto clave es que dado la política cambiaria con la inseguridad jurídica y el precio del dólar que fijaron, está todo en desequilibrio. Es decir, porque están vendiendo dólares baratos. Y no solamente claro. para los grandes importadores, es decir, ciertas cosas que podés frenar, podés decir, por ejemplo, como ocurre, no encontrás webcams para comprar.
está habiendo problemas con los cartuchos de tinta para las impresoras o algunos. O sea, si frenas eso genera disgusto, genera incomodidad, pero hay cosas que no podés frenar, o podés frenar a media, como la importación de capital fijo, que podés seguir produciendo con máquina vieja, aplazar posteriormente. Lo que no podés frenar es la importación de materias primas, porque ahí paralizás totalmente la economía. Entonces, al vender, el otro punto es que los viajes al exterior están batiendo récords. Está baratísimo. Bueno, y claro, obvio, si tenés el dólar subsidiado. Claro, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a decirle a la gente no pueden viajar al exterior? Porque al importador le puede decir no te vendo dólares y no pagás. Y le provoca un dolor de cabeza y se enteran 500 tipos. Pero frenar la salida al exterior de las personas sería más complicado. Al menos, obviamente, al menos no. Que le digan a American Airlines y a todas, y bueno, no te vendo dólares, quédate con los pesos. Bueno, pero ahí, momentáneamente así. si uno piensa el turismo como una exportación cuando entra turismo y una importación cuando vamos al exterior a hacer turismo, lo que tenés con un tipo de cambio artificialmente bajo es menos turismo receptivo, o sea, menos exportación de turismo, y más importación de turismo. La gente se va afuera, entonces, a hacer turismo. Ahora, ojo que también están vendiendo aproximadamente en promedio 500 millones de dólares mensuales en lo que se llama dólar ahorro. La FIFA autoriza, por lo menos en los datos que están dando, ¿no? Entonces ahí tenés una hemorragia que no es menor, ¿sí? En realidad está disparándose porque está por arriba de los 600 en los últimos meses. Entonces, mi punto es, cuando vos decís, tengo reservas en políticas cambiarias donde hay regulación del mercado de cambios, y a eso agregale expansión monetaria para financiar el déficit fiscal y caída en la demanda de moneda, determinar cuántos dólares propios tiene el Banco Central no es un tema menor. Algunos dicen, no hay que restar nada de las reservas. Digo, no, pará, porque si vos no lo restás, quiere decir que tú de mañana no le vas a agarpar, vas a usar los dólares para pagar, para vender dólares ahorro, y no le vas a dar los dólares al tipo que depositó dólares en el banco, por ejemplo. Lo defaulteas de alguna manera, ¿se entiende? Clarísimo. Eran dos cosas. Una es la posibilidad de devaluación que puede, o sea, ¿cuánto puede aguantar el Banco Central frente a una corrida cambiaria? ¿Cuántos dólares tiene para doblarle el brazo al mercado? Recordemos que en el año 92 el Banco Central, el Banco de Inglaterra, que es el equivalente a nuestro Banco Central, perdió la mitad de las reservas en un solo día y no pudo frenar la corrida contra la libra, ¿no es cierto? Entonces, no es un tema menor este. Entonces, lo que digo es, en estos casos, sí vale hacer el análisis de cuáles serían las reservas propias que tiene el Banco Central, porque eso, propias digo, que no las debe, ¿sí? Pues vos podés tener 11.000 millones, pero después lo tenés que devolver, que eso es lo que le pediste el swap a China. O dólares, 8.000 millones de dólares que le debes a los importadores. ¿Sabes que el día de mañana le dirás a los importadores, bueno, ahora arreglate, andá y comprarnos el dólar donde sea, a los chinos no les pagues, o no le devuelvas la plata a los tipos que depositaron dólares en los bancos y los bancos tuvieron que llevar los dólares al Banco Central? O no resistís la corrida, o sonaste a alguien en el camino para resistirla. Acordate que con Sigot, después de la salida de la tablita, y tenía salida que los empresarios habían tomado crédito afuera, con Martínez de Oz, y los tenía que devolver. Sí. Y Sigot les vendió un seguro cambiario. Sí. O sea que un seguro cambiario que era ridículamente bajo al momento en que los empresarios tenían que salir a comprar, el Banco Central le tenía que vender los dólares al precio que lo dijo para pagar la deuda. Y entonces, obviamente, no tenían los dólares al año y era ridículamente bajo. Entonces, lo que hizo fue estatizar la deuda externa. O sea, la deuda privada.
estatizar la deuda externa privada se la quedó el Banco Central. ¿Por qué? Porque eran dos alternativas. O le decís le está diciendo a las empresas privadas, no te vendo los dólares, con lo cual la empresa privada cae en default, y es peor para toda la situación de seguridad jurídica. O le decís, ok, yo tomo la deuda, acá te pago con los pesos los dólares al tipo de cambio pactado, y salvó al sector privado de una manera, pero el sector público se quedó con la deuda. Sí, que en realidad la pagó otra parte del sector privado. Bueno, claro, la pagó otra parte del sector privado, porque el Estado nunca es que paga estas cosas. Pero acá están dejando una bomba de tiempo para el próximo gobierno. Y no sé si a veces prefiero que sea Scioli para que le reviente todo una caja muy apesadamente. Si le va a explotar la bomba. ¿Cómo? No, digo, si le va a explotar la bomba en las manos, por lo menos serán menos manos que volarán. Hay que ver con esas reservas y cometiendo todas esas cosas, todas esas trampas que hacen, van a llegar, me parece, medio forzados a fin de año. Está bien, pero el debate, a ver, yo lo plantearía en otros términos. Más allá de si llegan o no llegan. Si es técnicamente correcto decir de las reservas que vos tenés, lo propio en realidad es esto, que es la cuenta que yo hago, ¿no? Sí. Y que algunos venían objetando y ahora, bueno, no objetan menos. Ahora se sumaron varios. O sea, los que empezamos en el año 2008 fuimos Agustín Monteverde y yo con este tema. Todos decían, no, está mal la cuenta. Ahora veo que hasta Martín Delgado hacer la cuenta, restando a ver cuántas son las reservas que tiene el Banco Central, ¿sí? Dentro de poco va a ser más campo hacer eso. Pero el punto es si es correcto o no decir, mirá, de las 33.400 millones de dólares que tenés de reservas, ojo que no son todas tuyas. O las tenés comprometidas. Obviamente no son todas tuyas. Podría haber una justificación, pero no es el caso. Porque en el fondo lo que están haciendo es que el Banco Central tenga un encaje fraccional. Digo, no tengo todos los dólares porque no van a venir todos los acreedores a reclamarme. Un banco privado hace lo mismo, está descansado. Es decir, el negocio del banco es estar descansado necesariamente. Pero para poder estar descalzado, para que un banco privado pueda estar descalzado, tiene que el banco generar confianza, que la gente no le retire los depósitos. Entonces podés hacer esto. Con un banco central es lo mismo, lo que pasa es que en este caso concreto no hay confianza, por eso la bomba de tiempo. Si no, posiblemente se pueda dar vuelta. A ver, dice Pablo, o sea, si el gobierno se sincera con el nivel de reservas, ¿el mercado respondería con una corrida bancaria? Sí. ¿Puede responder? No, dale, contestar. No, la corrida bancaria depende más bien de la seguridad jurídica que de la cantidad de reservas. Si puede tener pocas reservas, pero si de repente, y que no va a ser el caso de este gobierno, alguien sube en el gobierno y genera confianza de alguna forma, que tendrá que ver cómo lo hacen, entonces no es un problema sincerar las reservas y liberar el tipo de cambio. No sé, Roberto, si estás de acuerdo. Sí, yo no sé si estoy... A ver, si el gobierno dice, mira, en realidad no tengo 33.400 millones, al próximo gobierno le voy a dejar 1.500 millones de dólares de reservas, porque lo que hice fue hacer el ejercicio de decir, bueno, a ver, ¿cuáles son tus reservas? En realidad las que no debes en el swap con China, la deuda comercial, la deuda que tenés con los acreedores de los bonos y etcétera, los encajes. Y acá a fin de año, ¿cuánto te vencen en bonos? Y con el Club de París y demás. En principio, a fin de año, al próximo gobierno no le dejan nada.
pero literalmente nada. Es más, haciendo mejor, más pulida la cuenta, le van a dejar un papel donde va a decir, mira, tenés esta reserva de 100, pero debés 300, qué sé yo, por decir algo, ¿sí? Le va a dejar una situación complicada. Ahora, si el Banco Central dijera, mira, el próximo gobierno le vamos a dejar nada más que 1.500 millones de dólares propios, ¿sí? Tenés una corrida mañana. O sea, la gente sacaría la plata de los bancos y compraría dólares como refugio, porque estaría esperando que suba el tipo de cambio, ¿no? Ahí tendrías corrida. Yo me acuerdo en la época cuando se fue sacaron a Isabelita. El país también estaba quebrado. En ese momento la deuda externa eran 5.000, la horrible cifra de 5.000 millones de dólares y no se podía pagar. Sin embargo, el discurso de Martínez de Oz del 2 de abril despertó, mal o bien, pero despertó mucha confianza. Y no hubo nada así significativo en el tipo de cambio, cosa distinta a la salida de la convertibilidad. Por la salida de convertibilidad también se iban perdiendo reservas, y el dólar, recuerden que cuando salimos saltó de 1 a 4, después bajó, o sea, en ese caso se multiplicó por 4, después bajó a 2.70, 2.60, lo cual seguía siendo una devaluación fuerte, y quedó así un largo tiempo. Y después lentamente se empezó a acercar a los 3, y cuando rompió la barrera de los 3, y rompió la barrera de los 4, y los 5, etc. Y acá estamos en los 15. O sea, dada esta situación, y el pasado no va a ser un espejo del futuro, pero puede haber, si no hay confianza, una fuerte devaluación. O sea, tenemos casos en la historia similares donde no pasó nada porque se creó confianza, y casos similares donde pasó un desastre porque no había confianza. Depende mucho de cuánta el mercado crea en el gobierno futuro, sea que sea. Hay varias preguntas. Cuando subieron una shock, como en Brasil, ¿qué podría pasar acá? Hablo del costo político. Sí, a ver, eso, a mí me parece que el próximo, depende de quién sea el próximo presidente. Scioli va a tener, supongamos que Scioli o Macri son las dos opciones, ¿no? Y hoy tenemos como probables. Scioli va a tener que esforzarse muchísimo para convencer a la gente que no es kirchnerista. Si no, está frito. Porque la fuga de capital le va a seguir, no va a corregir nada. Macri va a tener cierto tiempo, pero no creo que tenga tanto. Creo que tiene que, para poder más o menos salir del problema, sin que estalle todo, tiene que, uno, anunciar un plan económico, primero anunciar de las regulaciones económicas que asfixian a la gente, etc. ¿Sí? Eso acompañado de una política fiscal que sea mucho más disciplinada que esta para, segundo, tener una disciplina monetaria que hoy no existe. Están expandiendo base monetaria a pesos en circulación más o menos al 38%, casi 40%, están llegando al 40% tasa anualizada, ¿no? O sea, tomás junio contra junio, agosto contra agosto, están en esa tasa de expansión. En tercer lugar, me parece que el que sea ministro de Economía tiene que ser una persona que genere mucha confianza por trayectoria, por prestigio, etc. Tanto el ministro de Economía como el presidente del Banco Central. Y en cuarto lugar, yo diría que van a tener que mostrar mucho respeto por los derechos de propiedad y mostrar algo así como un respaldo político a las medidas económicas que se van a tener que adoptar. Porque acá no tenemos distorsionado solo el tipo de cambio artificialmente, están las tarifas de los servicios públicos que están distorsionadas, ¿sí? Los precios, unos subieron más rápido que otros, están todos trastocados,
Lo que sabemos es que con este tipo de cambio, por ejemplo, ni la producción de soja sale al negocio prácticamente. ¿Sí? Y estoy hablando de producción de soja en zonas núcleo, donde los rindes son 4.000 kilos por 4.000 toneladas por 4.000 kilos por hectárea. Entonces, lo que digo es, acá el problema que se produjo es que los precios en pesos subieron, el tipo de cambio subió mucho menos, entonces Argentina escala en dólares, lo cual hace que quede descolocado cualquier productor de cualquier cosa para poder exportar. ¿Puede salir? Sí, puede salir si hacen las cosas más o menos bien, con estas cuatro cosas: disciplina fiscal, disciplina monetaria, desregulación de la economía y tener gente de prestigio frente del Ministerio de Economía y del Banco Central, ¿no? Pero solo con expectativas no se corrige esto. Hay buenos ejemplos de políticas que generaron buenas expectativas, pero como así, no solo con buenas expectativas se corrige. Plan Austral, por ejemplo, el Plan Primavera, Claro. que de repente la gente, el Plan Austral, me acuerdo que eran 85 centavos de pesos compraba un dólar. El efecto psicológico que provocó es interesante. Hasta el mismo Alzogaray llegó a decir, bueno, hay que ver si hacen las cosas bien. O sea, despertó expectativas, pero luego fracasaron. A Menem creo que le pasó lo mismo. Recuerden el plan Bonex, famoso. Y sin embargo, después del plan Bonex, pasó un año, creo, cuando se adoptó o no, menos, ¿no? Porque el plan Bonex fue diciembre, enero El 89. 80. Pasó un año. A ver, asumió. Sí. Hasta que la convertibilidad sí generó mucha confianza, muchas buenas expectativas, pero también no fue duradera en el tiempo, porque por más buenas expectativas que haya, el sistema con el déficit fiscal que tenían, el crecimiento de la deuda pública más grande que el crecimiento del Producto Bruto, lo hace no sostenible en el tiempo, ¿no? O sea, y hay otros casos donde directamente Alfonsín, por más que de repente hacía cosas bien, el descreimiento era tan grande que terminó la hiperinflación de julio del 89. O sea, sí es una combinación de expectativas, por un lado, porque las expectativas en el corto plazo son como un analgésico, y medidas de fondo. Bueno, si tengo una caries, podrá calmar el dolor con una aspirina durante un tiempo, pero si no soluciono el problema, vuelve el dolor. Y acá me parece que es más o menos lo mismo. La expectativa en el corto plazo es importante porque provoca un efecto de tranquilidad. Si al mismo tiempo no estamos operando mientras está la anestesia, entonces termina con el mismo problema. Pablo dice, ¿y una dolarización arreglaría el problema? Lo que pasa es que, Charlie, ¿estás ahí? ¿Estás esperando que responda yo? ¿Sí? No, está bien. No sabía si estabas congelado o no. Porque como te quedas quieto, no sé si estás congelado. Moví la cabeza cada tanto para saber si estás vivo o no. No sé, digamos, a mí me parece que los problemas estructurales no se solucionan con artificios monetarios y cambiarios. Si hay déficit fiscal y el gasto público es muy alto, eso hay que corregirlo más allá de la política cambiaria que uno adopte. La política cambiaria puede ayudar o no en determinados momentos, pero dolarizar no arregla el problema. Soluciona el problema de emisión monetaria. Yo creo que la dolarización no soluciona el problema.
pero puede ser un buen analgésico o anestesia de corto plazo para generar confianza. Bueno, estamos dolarizando. Tiene que ser creíble la medida y tiene que ser creíble el presidente, el equipo económico y todo el entorno, porque si no, no funciona. Ahora, el hecho es que atrás hay una decisión política. Si el gasto público no se baja, si las importaciones, si el déficit no se soluciona, entonces el gobierno va a tener que ir con los escenarios cuáles pueden ser. Ya no puede emitir porque estoy dolarizado. Entonces tendrá que conseguir crédito afuera, en dólares, o crédito en dólares donde sea. Si el mercado financiero cree en el gobierno y le da esos créditos en dólares, pero el gobierno no corrige, es una cuestión de tiempo hasta cuando el gobierno cae en default. Entonces, lo importante es poner el tamaño del gasto público acorde con el Producto Bruto, y no sé cuál es la definición de palabra acorde ahí, aunque tuvimos uno de estos diálogos sobre el tamaño óptimo del gobierno. Terminar con el déficit. Si no hay déficit, el gobierno, sigue con el déficit, ahora necesita dólares y no, espero que no se les ocurra falsificarlos, pero no va a depender que consiga más dólares para financiar el déficit de la confianza que genere en el mercado financiero darle crédito al gobierno argentino. Entonces, podría solucionar el problema si ese cambio de expectativa por adoptar una dolarización va acompañado de medidas estructurales que efectivamente solucionen el problema de fondo. Si no, es muy de corto plazo. Es como la convertibilidad, es decir, duró 10 años y listo. Duró 10 años porque vendieron empresas y se hicieron de mucho dinero vendiendo empresas. No sé qué es Roberto ahí. Sí, a ver, financiaste el déficit con activos, digamos, vendiendo activos, básicamente, fue eso. En realidad hasta el año 94, yo dividiría en dos partes el tema de la convertibilidad. Uno es hasta el año 94, donde sí hay reformas estructurales más o menos importantes, las privatizaciones sobre todo, y la otra ya es a partir del año 94-95, en el 94 empieza el primer déficit fiscal en el presupuesto, en el 95 ya se empieza a disparar, que es cuando Menem empieza a buscar la reelección y después quiso la y ahí se fueron con el gasto al diablo, ¿no? Entonces, hay dos periodos, los primeros 3 o 4 años tuvieron cierta consistencia, aunque hay que discutir si el tipo de cambio al cual entraron en la convertibilidad era el adecuado o no era el adecuado. Eso es un tema que no es menor. Lo único que mostraría ahí, dice Pablo, al fin y al cabo en los 90 aumentó el gasto y el déficit empezó a la convertida. Claro, porque vos podés financiar el gasto público con deuda externa, que fue lo que se hizo, o con deuda interna, o vendiendo activos, o consumiendo activos, por ejemplo, plata que tengo que destinar a mantener la ruta no la destino, y cosas así, ¿no? Sí, bueno, hay un... Perdón. No, dale. El caso de Menem es un buen ejemplo de generar expectativas que no están sustentadas en cambios de fondo importantes, que están desalineadas. Entonces, privatizan, desregulan, van a la convertibilidad, o sea, hacen una serie. Pues no se mantiene, que fue el caso, ¿no? Ahí hay una pregunta de Juan Pablo, dice, ¿un mercado de monedas competitivos no solucionaría el problema del déficit en el largo plazo? Ya que el gobierno no podría destruir su moneda. Es una pregunta, yo creo que no, que si no solucionás el problema del déficit y del tamaño del gasto público, cualquier sistema monetario que adoptes no sirve. Moneda local, dolarización, convertibilidad, competencia entre monedas, lo que quieran, no sirve. Se le hace al gobierno más difícil conseguir crédito, pero nada más que eso. Sí, estoy de acuerdo.
Alejandro dice, ¿qué probabilidades hay de que el nuevo gobierno cree una nueva moneda que reemplace al peso y desagie? No, eso no lo ve, no sé. No, no le encuentro demasiado sentido, ¿no? No, a Scioli no creo que se le pase por la cabeza. Macri podría tal vez llegar a pensarlo, no sé. Los cambios de moneda, si van acompañados de una promesa coherente, pueden servir. De hecho, el 1 a 1 sorprendió a mucha gente. Pasar de 10.000 pesos neutrales era por $1 a 1 a 1. Tiene un impacto psicológico en la mayoría de la gente que no entiende. Es decir, que en el fondo lo único que estamos haciendo es cambiarle el nombre a la moneda, pero nada más, no que de repente vale más. Pero la mayor parte de la gente se confunde. Ahora, si el cambio de moneda no va nuevamente acompañado de una política que cambie el tema del déficit, los impuestos, las regulaciones, los salarios, los aranceles, las pensiones, etcétera, que es lo más importante. No le veo solución por ningún lado, ¿no? Además, Pablo, ¿qué problema nos hubiéramos ahorrado si el gasto solo se pudiera financiar con impuestos y nada más? Creo que sí, la dolarización nos obligaría a tener que equilibrar las cuentas y arreglaría el problema de la inflación. No sé, Roberto. Puede resolver el problema de inflación, pero no el problema de eficiencia y del déficit fiscal. Por ejemplo, en los 90 no hubo inflación prácticamente. Al principio hubo un poco, pero la voltearon, la gran inflación la voltearon rápidamente y después había casi, no había variación de precios, había deflación. Eso era convertibilidad, ¿sí? Si uno no hay una dolarización, tendría solo la inflación de Estados Unidos, pero no resolvería los problemas de competitividad de la economía, ¿ok? Y tampoco el gasto público, porque puedo empezar a tomar deuda. Claro, es decir, la competitividad es un tema de productividad, es decir, empleo mejor tecnología, soy más eficiente técnicamente, bajo los costos porque estoy mejor equipado en capitales, tecnología, etc. No por tener $1 más barato o más bajo, eso no hace más eficiente la economía. Lo de que la dolarización obligaría a tener que equilibrar las cuentas, dudo, Alberto, no pasó. Es decir, la economía americana está dolarizada y tiene déficit. Nosotros estuvimos con convertibilidad y tuvimos un déficit espantoso. Corea tiene un déficit. Corea está en un dilema. Corea en Ecuador hace varios intentos, no sé si acá hay algún ecuatoriano, pero ha hecho varios intentos por salirse y emitir una moneda propia. Pues claro, el tipo para hacer política en pánico necesita aumentar el gasto público y no le resulta tan fácil abandonar la convertibilidad. Pero recuerden que antes de abandonar la convertibilidad en Argentina, ninguno de los que corría por las elecciones, de la Rúa, bueno, no sé todo lo que andaban por ahí, todos decían nos vamos a mantener en la convertibilidad, nadie quería... No. Al final saltó, ¿no? Duhalde dijo que había que salir de la convertibilidad y pierde las elecciones por eso, yo creo. En alguna medida, no todo, ¿no? Duhalde dijo que había que corregir el tema de la convertibilidad. Y eso le quitó, porque la gente no quería, es como si hoy le dijeras a la gente, miren, acá el gasto público y el consumo artificial que tenemos es disparate, no se puede sostener en el tiempo, no conseguís un voto. La gente no quieren que le den malas noticias, o sea, le gusta mentirle que le gusta, ¿sí? El votante. No quieren que le den malas noticias, en líneas generales, ¿no? Sí, malas noticias en realidad obviamente va con la naturaleza humana, uno no las quiere recibir. Pero esto es independiente, es decir, si el sistema político o el sistema económico no es consistente,
No, y hay mucha confusión, hay una labor educativa larga, porque la gente sigue pensando cosas como que exportar está bien e importar está mal. La gente piensa que YPF en manos del Estado está bien, que aerolíneas, que Aerolíneas. de bandera nacional. Piensan que las reservas en el Banco Central son positivas, que no tener reservas es malo, que hay que tener un Banco Central. O sea, hay un largo camino que recorrer para poder entender bien esto, ¿no? Pablo dice, se viene el billete de 100 con la cara del Che. ¿Ah, sí? Pero Ahora hay una pregunta antes. progresando. Laura dice, Mitre va a desaparecer si continúa la devaluación y aunque no haya cambio de moneda. Laura, me parece que es Roca a quien te quieres referir. ¿Sí? Y yo por acá tengo, si me dan un minuto lo busco, el archivo, ¿cómo es cantidad? Tengo cantidad de billetes en circulación. Es un dato interesante porque, espérate que abro el archivo. ¿Cómo? No, que Laura estaba hablando de los 2 pesos. Ese es el delito. Sí, está bien, tenés razón. ¿Verdad? Sí, tenés razón, el delito son 2 mangos. Bueno, a ver, al 15, sí, a mediados de este año había en total 5.129 millones de unidades en circulación. ¿Sí? De ese total de los 5.000 millones de billetes que había en circulación, el 68% eran billetes de 100 pesos. ¿Ok? Cuando llegó Cristina Kirchner, en el 2007, esa cantidad de billetes era mucho menor, era el 43%, el 44% del total de los billetes en circulación, que eran 1.268 millones de billetes. Miren, pasaron de 1.268 millones de billetes a 4.800, casi 4.900 millones de billetes. Billetes, unidades físicas estoy diciendo, ¿no? Con esto lo que quiero decir es, en realidad no emiten billetes de más moneda, de más denominación, porque no quieren reconocer la inflación, nada más que eso. Me parece que Roberto Charlie se congeló. Charlie, ¿estás congelado? Bueno, mientras vuelve. Bueno. No. Sí. No, que te había congelado unos minutos. Bueno, ¿escucharon lo de los billetes? Tuvimos una respuesta a Pablo sobre la eliminación. Sí. Si sacan billetes de denominación más alta, ¿aumenta la inflación? No creo, es decir, me parece, calculá que en términos de dólares, un billete de 100 pesos, hoy, ¿cuánto da en dólares? Dividido 15. 100, no, ¿qué 15? 16. 15.8. 6 dólares con 25, el billete de Madrid. El grande en Argentina son 6 dólares. Es totalmente ridículo esto por no admitir la inflación, de manera que los billetes de más denominación lo que harían es aumentar la productividad para generar inflación, porque podrían, produciendo la misma cantidad de billetes, sacar más en valor, pero no. No, yo creo que los billetes de mayor denominación, no sé qué piensa Roberto, es el reconocimiento de la inflación. O sea, es ridículo que la mayor denominación en Argentina sean 6 dólares. Bueno, señores, ¿seguimos en 15 días? Cerrar acá. ¿Perdón? Seguimos en 15 días, digo. Si Dios quiere. Seguimos en 15 días, yo tengo una clase en 15 minutos, Roberto tiene una conferencia o algo. No sé, en 15 días retornamos la agenda original, que es primeros lunes y terceros lunes. Y de ahí la mantenemos. Bueno. Muchas gracias a todos, gracias Roberto, gracias
tesis